Gloria a Dios. Estamos bendecidos por el Señor, amén. Bueno, ahorita improvisamos un poco los instrumentos, la alabanza, pero bueno, el Señor recibe la alabanza de nuestro corazón, amén. Puede haber instrumentos, puede no haber instrumentos, pero lo importante es que la alabemos con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestro corazón y sobre todo con nuestra vida. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Josué 18. Josué 18. ¿Ya lo tiene? En el versículo 1, voy a leer el versículo 1 y después versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Ahora voy a leer el versículo 10. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, Dios. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Cada día necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu guía. Pedimos, oh Dios, que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablándonos, que nosotros dispongamos nuestro oído, nuestro corazón, todo nuestro ser a recibir tu palabra, que podamos vivir por ella, que esa palabra que tú nos hables el día de hoy pueda darnos también vida, oh Dios. Las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Y en esta hora, oh Dios, habla a nuestros corazones, a nuestra mente y haz la obra, Señor, que tú quieras en nosotros. Que tu palabra, oh Dios, pueda hacer esa obra para la cual tú la has enviado. En esta hora agradecemos, oh Dios, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos capítulos, desde el capítulo 14 de Josué, ya hemos estado meditando y no sé qué tan fácil se le ha hecho los capítulos finales de Josué, sobre todo el capítulo 14 en adelante, que habla sobre la repartición de la tierra, ¿sí?, de cada tribu. Y bueno, el escritor de Josué hace una descripción muy detallada de la geografía, de las ciudades, de los límites, de cada una de las tribus, la porción que le correspondía, ¿verdad? Y bueno, no sé cuántos han estado meditando. ¿Ha sido fácil o se le ha hecho difícil? ¿Por qué se le ha hecho difícil? Porque no encontramos el sentido de tantos nombres, tantos detalles, tantos límites, tantos lugares, tantos nombres de ciudades. Y decimos esto qué, ¿no? Pero sabemos que esta es la palabra de Dios, amén. Y esas cosas que están ahí, las genealogías y en este caso los territorios, tienen un propósito, amén. Y bueno, vamos a ver en esta hora también uno de esos propósitos por el cual el escritor de Josué detalla tanto estos territorios. Ahora, estos pasajes del 14, Josué 14 en adelante, va a tener una relación muy estrecha con Números. A partir del capítulo 26 de Números, después del segundo censo, en el capítulo 26 se hace un segundo censo en el libro de Números. Usted sabe, bueno, no sé si sepa la historia de Números, pero al comienzo de Números hay un censo de toda la población, que son todos los que habían salido de Egipto, y los cuentan, pero recuerda que se rebelan, y es ahí en Números que se rebelan, capítulo 14, 15, se rebelan y no quieren entrar a la tierra de Canaán, tienen miedo, y recuerda que nada más Josué y Caleb dicen, sí podemos y vamos a ir a conquistar. Entonces, 40 años vagan en el desierto y muere toda la primera generación. Entonces tienen que hacer un nuevo censo al final del libro de Números. En el capítulo 26 hacen otro censo y bueno, aproximadamente la población
no había crecido ni disminuido. 600,000 varones mayores de 20 años, ¿sí? Fue en el primer censo, un poquito más de 600,000. En el segundo censo, aproximadamente también 600,000. Entonces siguen siendo los mismos. Toda la primera generación había ya muerto, excepto Josué y Caleb. Ni Moisés, ni Aarón, ni María, ni los líderes, ni todos habían muerto, excepto Josué y Caleb. Bueno, vamos allá a Números, capítulo 26, y vea esta parte, al final, después del censo, fíjese lo que dice Números 26, versículos 52 al 56. Voy a leer algunas porciones un poquito largas y espero que el tiempo nos alcance. Dice así la palabra del Señor: y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos, o sea, a los que se contaron, a los que se hicieron el censo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados, pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Aquí Dios les está dando las instrucciones de cómo van a repartir esa tierra, ¿sí? No importa, dice, si son muy importantes o no tan importantes. Los van a contar, hicieron el censo. Si son muchos, pues les van a dar más tierra. Si son menos, les van a dar menos tierra. ¿Y cómo se les va a dar? Por suerte. Ahorita vemos esto de por suerte. Bueno, entonces lo que vemos en Josué es que ellos están obedeciendo lo que le había dicho Dios a Moisés en el libro de Números, capítulo 26. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar un poquito algo antes de entrar al tema directamente, y es el concepto del reino de Dios, porque este concepto del reino de Dios va por toda la Biblia. De diferentes maneras lo va presentando la Biblia, el concepto del reino de Dios. Pero usted recuerda 3 elementos indispensables de una nación o un reino. 3 elementos: la población, el gobierno y el territorio. Ok, la población. Desde Génesis 12, ¿qué pasa en Génesis 12? ¿Alguien recuerda? ¿No? Dios le habla a Abraham y le da una promesa a Abraham, ¿sí? Recuerde este pasaje, Génesis 12. Es cuando comienza la historia, en realidad, de la nación de Israel, con Abraham. Entonces, si usted se da cuenta, nada más los primeros 11 capítulos de la Biblia habla de una historia general de todas las naciones, y a partir del capítulo 12 se centra en Abraham, Isaac, Jacob y los descendientes de ellos, que sería la nación de Israel. Bueno, en el capítulo 12 de Génesis, Dios quiere formar un pueblo. Para esto, ¿sí?, le habla a Abraham y le dice que le va a dar una descendencia, ¿sí?, un pueblo, una descendencia. Bueno, ¿cuál era la promesa? Que le iba a dar una descendencia muy grande, muy numerosa, ¿recuerda? Y le pone como ejemplos como las estrellas, como la arena del mar, mucha población. Ok, entonces ahí comienza. ¿Y cuántos eran? Un hombre, su esposa, que era estéril, eran todos. Bueno, pero ¿dónde se cumple esa promesa de darle mucha tierra? Vamos a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Al principio de Éxodo menciona a los hijos de Israel o de Jacob, ¿sí? Dice capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Así comienza el libro de Éxodo, ¿no? Ok, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y fíjese, menciona a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los 12 hijos de Jacob. Pero aquí está hablando los 12 hijos, o sea, por la persona,
Porque en Josué cuando dice Rubén o cuando dice Judá, ya está hablando de la tribu. Bueno, todas las personas, dice el versículo 5, que le nacieron a Jacob fueron 70. O sea, 70 personas entraron a Egipto con Jacob. Y dice, sigue diciendo, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí Dios está cumpliendo lo que le había dicho a Abraham de una población, un pueblo muy grande, y aunque después va a crecer más. Pero aquí, al entrar el libro de Éxodo, Moisés está escribiendo este versículo y recuerda lo que le dijo Dios a Abraham: yo te voy a fructificar y te voy a multiplicar. Y aquí, como lo menciona, y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron. ¿Qué está diciendo? Que Dios cumplió esa promesa. Bueno, ¿y cuál era la promesa? ¿Cuál era el deseo de Dios? Formar un pueblo, su pueblo. Ok. Ahora, estos nombres son los que aparecen en el libro de Josué, pero como vuelvo a repetir, aquí están hablando de personas y allá están hablando de tribus que eran más de 100,000 personas, de cada tribu, más. Porque a veces eran 50,000, 60,000, 70,000 hombres, más mujeres, más niños. Entonces estamos hablando más de 100,000 personas de cada tribu. Bueno, y estos son los que están recibiendo ahora herencia en el libro de Josué, los descendientes de ellos, ¿no? Bien, ya vimos la población. ¿Cuál es el otro aspecto? El gobierno. El gobierno. En el libro de Éxodo, ¿qué es lo que pasa? Dios los lleva por el desierto y los lleva ¿a dónde? Al monte Sinaí. Y llegan ahí al monte Sinaí en el capítulo 19 de Éxodo. ¿Y qué les da Dios? Los 10 mandamientos y bueno, todos los demás mandamientos, todos levíticos, se los da ahí en el libro de Éxodo. Dios hace un pacto con ellos y ahí les da sus estatutos, ordenanzas, mandamientos de cómo ellos debían relacionarse con Dios, cómo debían adorar a Dios y cómo debían vivir como pueblo de Dios, aún entre ellos. ¿Ok? Eso es una muestra entonces del gobierno de Dios sobre ellos. Cuando en cualquier nación, ¿cómo se demuestra que hay un gobierno? A través de las leyes, de una constitución. ¿Sí? Si en un país nadie respeta la constitución, ¿sí? Nadie respeta las leyes, se dice que no hay un gobierno, ¿no? ¿Sí? No hay un gobierno, ¿cómo se dice? No hay legalidad en esa nación. En este caso, ya está la población. Ahora Dios está mostrando su gobierno, su soberanía, ¿a través de qué? De los mandamientos, de las leyes y todo lo que les da. Y después, ahora en el libro de Josué, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué aspecto nos hace falta? Si ya tenemos población, ya tenemos gobierno, nos hace falta el territorio. El territorio. Y en el libro de Josué nos muestra este territorio. Así como anteriormente, la población fue descrita detalladamente en el libro de Números. Decía tantos de la tribu de Judá, tantos de la tribu de Rubén, tantos, y empieza a nombrar, estas son las familias de la tribu, y empieza a nombrar tantos de tal familia, tantos de tal familia, y empieza a hacer una lista de todos, de cada tribu. Estos son los levitas, ¿sí? Y empieza a hacer toda la lista. Bueno, en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomios, detalladamente, ¿qué hay ahí? Mandamientos de Dios. Les da detalladamente sus mandamientos. Y entonces ahora en el libro de Josué, detalladamente, ¿qué está mostrando? El territorio. Detalle por detalle. Sé que a lo mejor no es tan fácil estar meditando esto, pero la tierra de Canaán debemos verla ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de esto, del reino de Dios. Es el territorio donde estaría Dios reinando sobre su pueblo, un pueblo que le pertenecía a él. Y ese es el territorio entonces donde Dios iba a estar reinando. Entonces
está delimitando. Los que estén fuera de este territorio no son parte de ese pueblo, no son parte de ese reino. Así como hay fronteras ahora, ¿no? Están las fronteras. La nación de México llega hasta aquí. A partir de ahí ya no es. Si usted nace del otro lado, ya no es mexicano. No tuvo la suerte de haber nacido aquí en México. Ok. Entonces, ya hicimos un repaso del reino de Dios. Vimos los 3 aspectos. Y vemos que en los primeros libros de la Biblia nos muestra eso. Una población, un gobierno, Dios siendo el rey y un territorio. ¿Dónde estaría el reino de Dios? Ahora, seguimos ahí en Números 26, ya lo leímos, pero voy a resaltar algunas cosas. Números 26, en el 52, y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad. Los contaron y a estos se les va a dar una herencia, por la cuenta de sus nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos, menor. Es lógico, ¿sí? Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados, pero la tierra será repartida por suerte. Y me llama la atención la frase final que dice: será repartida su heredad en el del versículo 56, entre el grande y el pequeño. O sea un príncipe, sea un siervo, va a ser por suerte, no van a aceptar soborno, no porque este sea un líder, sea un anciano importante, va a tener la preferencia de tener un lugar. No, va a ser parejo. ¿Ok? Ahora en Josué, fíjese, ahí mismo en el capítulo 26 de Números, no vamos todavía a Josué, ahí todavía. Después de que Dios les dice cómo se va a repartir, en el versículo 63 dice: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, o sea, en el primer censo. Fue en el Sinaí. El segundo censo estaban ya en los campos de Moab antes de entrar a la tierra de Canaán. Pero fíjese el versículo 65. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Dios cumple su palabra? Amén. Cuando usted escucha: el hombre es infiel, pero aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, ¿usted qué piensa? Bueno, aunque yo falle a Dios, Él es bueno y Él es fiel y Él me va a salvar, o Él va a ser bueno conmigo. Pero aquí estamos viendo que Él es fiel también al juicio que había hecho sobre ellos. Y le dijo: ni uno van a entrar. Y cuando dijo ni uno, ni uno. Ni Moisés. Ni Moisés. Excepto, y Dios lo está diciendo aquí, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y fueron los únicos que entraron. Ahora, en Josué, vamos ahora sí a Josué, capítulo 14. Cuando comienza en el capítulo 14, comienzan ya a repartir la tierra a los israelitas. Pero me llamó la atención algo. ¿Quién fue al primero que le dan una tierra específicamente? En el capítulo 14 dice aquí a la tribu de Judá, pero a una persona en específico desde el versículo 6 en adelante hasta el 15, ¿a quién están dando la tierra? A Caleb. A Caleb. O sea, ¿por quién comenzó o el escritor de Josué, a quién quiso poner primero?
a Caleb. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Y después, al final, cuando terminan de repartir en el capítulo 19, de repartir la tierra, fíjese en el versículo 49. 19:49, cuando terminan de repartir la tierra. ¿Qué dice? Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. ¿Y con quién termina? Con Josué. Comienza con Caleb y termina con Josué. ¿Sí? Eso es algo importante. ¿Sí? Vemos la repartición de la tierra enmarcada en estos dos personajes, Caleb y Josué, que de alguna manera era un ejemplo de ¿qué? De obediencia, de fidelidad a Dios. Posiblemente las demás tribus no habían sido tan fieles, las demás personas, aunque en ese tiempo más o menos habían obedecido. Recordemos que ya venía diciendo que no echaron a todos, que hicieron pacto, que no consultaron a Dios, etc. Pero estos dos varones son ejemplos de fidelidad, de obediencia. Podemos decir lo que se llama un inclusio, ¿no? Una idea al principio, una idea al final, y encierra todos esos capítulos. Que estamos hablando de Caleb y Josué. Entonces, estos hombres confiaron en Dios, le creyeron a Dios. Pero ¿qué más hicieron? Obedecieron sus mandamientos. Eso ya lo hemos visto, por eso no voy a repetir, ¿no? Pero estos hombres obedecieron los mandamientos de Dios, y la obediencia, está mostrando aquí, ¿qué trae? La obediencia, ¿qué trae? Bendición. Trae bendición. Sí o sí, trae bendición, la obediencia a Dios. A lo mejor no como usted le espera. O sea, quiero decir, pensamos en bendición y luego nos viene a la mente que a veces cosas materiales, pero esa no es la bendición. ¿Incluye esa bendición? También. Puede incluir la bendición material, pero esa es algo secundario. Pero la obediencia a Dios, ¿trae bendición? Sí, trae bendición. ¿Ok? Capítulo 18 de Josué, ya lo leímos al principio. Dice el versículo 1: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Qué importante es esto. Se reunieron. De hecho, aquí en Silo permanece este tabernáculo durante muchos años. Todo el tiempo de los jueces, el tabernáculo está en Silo. Este tabernáculo, ¿cuál es el que dijeron aquí? El que habían traído en el desierto. El que había levantado Moisés. Lo habían traído, ahora llegan aquí. Silo está en medio más o menos de la tierra de Canaán y lo ponen ahí en medio. Levantan este tabernáculo en medio de la tierra. Pero después de que la tierra, ¿qué dice? Les fue sometida. O sea, ya habían vencido. Ahora, ¿sí? Lo primero que hacen es levantar el santuario. Ahí permanece, yo creo que alrededor de más de 300 años, porque es todo el tiempo de los jueces, recuerdan, hasta que se roban el arca en el tiempo de Elí, y luego regresan el arca a los filisteos, pero se la llevan a casa de, si mal no recuerdo, Aminadab, Obed-edom, no recuerdo, Aminadab. Bueno, y ahí está hasta que David se lleva el arca y hasta Jerusalén. ¿Recuerda esa historia? Entonces, en Silo permanece muchos años este santuario. Era un lugar céntrico de la tierra. Y recordemos lo que representaba el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios, pero no solamente la presencia de Dios en medio del pueblo. Aquí geográficamente estaba en medio del pueblo, pero también representaba que Dios estaba gobernando esa nación. Bueno, representaba, aunque en el libro de Jueces, no se ve
ese reino. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, pero ¿qué es lo importante aquí? Dios deseaba algo: habitar en medio de su pueblo, ¿cierto? Y Dios desea habitar en medio de su pueblo, el día de hoy también, ¿cierto? En ese tiempo deseaba habitar, hoy también. Bien, entonces, en el capítulo 18 dijimos que levantan el tabernáculo, pero en el versículo 10 de ese capítulo dice que Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Bien, pensemos en esto. Al repartir la tierra por suerte, esto lo había dicho ya en Números, que se iba a repartir por suertes. Pero en realidad no era simplemente echarse un volado, ¿no? A ver quién ganaba y quién tenía más suerte. Esta suerte en realidad era dirigida ¿por quién? Por Dios. Está diciendo aquí delante de Dios, ¿sí? No dice cómo echaban la suerte. Ajá. Podría ser, ¿se acuerdan del Urim y Tumim? ¿Sí? Que tenía el sacerdote, que ¿qué era? También no se sabe exactamente. Algunos dicen que eran piedras, otros no se sabe. Que era con lo que consultaban a Dios y Dios respondía y mostraba algo, su voluntad. En este caso, cuando dicen que echan suerte delante de Dios, están en la presencia de Dios, están en Silo, están donde está el tabernáculo, donde está la presencia de Dios, y entonces en realidad esa suerte, vamos a decirlo de esta manera, como lo menciona aquí la Reina Valera, Dios estaba mostrando qué parte le correspondía a cada uno, a cada tribu, ¿sí? Dios les estaba mostrando. Entonces, Dios les da la herencia a cada familia. Yo le hago una pregunta. Antes de esto, ¿qué tenían los israelitas? Antes de esto, nada. Habían estado como esclavos 400 años. No tenían tierra. Ni cuando no habían sido esclavos no tenían tierra. Andaban errantes. La tierra de Canaán no era de ellos. Recuerden que vivían en tiendas porque eran forasteros. Fueron a Egipto y no tenían tierras. O sea, vivían ahí, pero eran prestadas. Y sus casas seguramente no les pertenecía. Y su persona tampoco le pertenecía, le pertenecía a Faraón. Y sus hijos tampoco les pertenecía, los mataba Faraón. ¿Qué tenían? Nada. Después viajan por el desierto. Ahí, ¿qué tenían? Pues nada. Iban de paso. ¿Sí? Iban de paso. No les pertenecía ninguna tierra. Pero ahora llegan a Canaán. Vamos a imaginarnos. Ajá. Usted no tiene casa, ha estado viviendo con familiares o rentando durante toda su vida. Y ahora le dan una herencia, una tierra. Y en esa tierra la herencia tiene una casa y tiene cultivos. Ahora ya es suya, es su casa, su tierra, para cultivar, para trabajar, para criar a su ganado. ¿Se imagina eso? Imagínese ahorita nada más, ahorita, que alguien dice, te doy de herencia esta casa, con 1 hectárea de terreno, y esta casa construida. Ya está, porque llegaron donde había ciudades ya construidas. ¿Qué diría usted? Dios se le está dando. A ellos Dios se las está dando. Y era una herencia perpetua. Le iba a pertenecer a su familia para siempre. Para siempre. Fíjese, vamos allá a Números 36, versículo 8. Aquí va primero a mencionar a las mujeres. Ajá. De hecho, las hijas de Zelofehad, ¿sí? ¿Se acuerda de estas mujeres que dijeron también nosotros queremos herencia? Porque nuestro padre no tuvo hijos, pero pues nosotras ¿qué? Y sí les dan herencia. Pero bueno, hablando de esto, fíjese el versículo 8 del Número 36.
y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Cada tribu, o sea, este territorio era de esa tribu y no podía pertenecer a nadie más. Vamos a Levíticos 25. Levítico 25, verso 23. Levítico 25, 23. Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, ¿qué dice? Mía es, dice Dios. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Bueno, y va a seguir hablando que cuando alguien es pobre y venda algo de su posesión, un pariente próximo debe rescatar esa tierra. Pero al final, en el verso 28 dice: mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. O sea, en realidad era una renta, ¿no? Te rento mi terreno, hasta el año del jubileo. ¿Sí? Entonces, esta heredad era una bendición de Dios que nadie se las podía quitar. Dios les estaba dando una herencia perpetua. De hecho, aquí en Levítico dice: yo se las doy, pero no la van a poder andar vendiendo ni haciendo negocios, porque la tierra en realidad no es ni de ustedes, es mía. Yo se las estoy dando. Entonces, nadie se las podía quitar. Por eso es un gran pecado cuando Acab le quita una herencia. Se me fue el nombre de esta persona, pero recuerda la viña de Nabot, ¿verdad? Que se la quita porque dice: no, es mi herencia, no te la puedo vender, aunque seas el rey, no puedo, es mi herencia. ¿Sí? Nadie se la podía quitar. Él si le iba a vender durante cierto tiempo y después la tenía que rescatar. Y si no tenía el dinero para rescatarla en el año del jubileo, se la debían regresar. Así debería ser ahora también, ¿no? Así debería ser ahora. Bueno, ellos ¿cómo debían estar? Agradecidos con Dios por lo que les estaba dando. Como habíamos dicho antes, no tenían nada. Ahora imagínense, usted tiene esa tierra para usted, para sus hijos, para sus nietos, sus bisnietos, y ya. Toda su descendencia va a tener una herencia. Y es por eso que el escritor de Josué detalla cada tierra, cada límite. ¿Por qué? Este pueblo debía servir a Dios con gratitud. Antes no tenían nada, ahora tenían, ¿sí?, una nación, un territorio. ¿Sí? De hecho decía: van a comer del fruto que ustedes no plantaron, viñas que ustedes no cultivaron. Llegan y ya está. Con la gratitud, agradecimiento. Ahora, los lectores de Josué, que serían las siguientes generaciones, ellos podían pensar si esta palabra de Josué era de confiar o no. Pero al leer todos estos detalles, todos estos límites, todas estas ciudades, ¿qué podían decir? El escritor sabe lo que está diciendo. Es como si yo ahora le dijera: no, bueno, aquí tu herencia es esta, hasta el límite de la presa, y de la brecha, de ahí vas a bajar y hasta Arboledas. Y usted que conoce, sabe lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Para otras personas, pues quién sabe dónde será eso, la brecha, Arboledas, el Tepe, ¿sí? Y llegan hasta Chalma y de ahí bajan hasta San Lucas Patoni y hasta La Pastora. Esa es su heredad. Ya usted ya se imaginó, ¿verdad?
Si usted está viviendo aquí, dice, eso es real. Estos datos históricos, geográficos, dan certeza a una historia. Algunos dicen que la Biblia son nada más fábulas o cuentos. Estos datos históricos no son de una fábula, no son de un cuento. Ningún cuento, usted lea cualquier cuento y no va a tener datos históricos exactos, ni geográficos. Son irrelevantes para un cuento, ¿no? Pero para una historia real, están ahí. Esto les daría entonces una confianza y decir, ok, esto es algo que Dios nos dio, es algo que Dios le dio a mi abuelo, a mi bisabuelo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, no importaba si fueran importantes, si fueran grandes, si fueran chicos, si fueran líderes, si fueran población en general, pobres, ricos, a todos Dios les asignó una parte de tierra, una porción de tierra. Dios proveyó lo necesario para cada una de las tribus, pero para cada una de las familias. Entonces, ¿ellos qué deben hacer? Alabar a Dios, servirle a Dios por eso. Póngase en el lugar de ellos. Bueno, ahorita se va a poner en el lugar de ellos. La tierra de Canaán, ¿qué representa para nosotros entonces? Nuestra herencia, nuestra salvación. Vamos a algunas citas en el Nuevo Testamento. Mateo, y esta la conoce usted, Mateo 5. ¿De qué nos habla Mateo 5? El Sermón del Monte. ¿Ok? Y comienza con las bienaventuranzas. En 5:5, una de las bienaventuranzas, ¿cuál es? Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué van a recibir? La tierra por heredad. En el Nuevo Testamento, ahora la tierra tiene un símbolo ¿de qué? De la salvación. Porque aquí la tierra por heredad no está hablando del planeta Tierra, por heredad. Está hablando de la salvación. Van a recibir la salvación por heredad. Recordemos que Mateo 5, las bienaventuranzas, hablan de cómo es el carácter de quién, de los ciudadanos del reino de Dios, ¿cierto? Pero también habla de su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el simbolismo que utiliza en esas bienaventuranzas? La tierra, serán consolados, serán saciados. ¿Qué más dice? Alcanzarán misericordia. De ellos es el reino de Dios, etcétera. Son simbolismos que nos están hablando de ¿qué? De nuestra salvación. Y en el versículo 12 de ahí de Mateo 5, ¿qué nos dice? Aclara cuál es la herencia. ¿Dónde es el galardón? ¿Dónde es el galardón? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en la tierra, en los cielos. Entonces, recibirán la tierra por heredad, es un simbolismo, ¿verdad? La tierra, recordando la tierra que les dio en el Antiguo Testamento. Hechos 26, 16. Pablo dice, Dios le está diciendo a Pablo está narrando su conversión, entonces Dios le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Fíjese el 17 y relacione esto con lo que estamos meditando en Josué, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, librándote de los enemigos que te quieren hacer daño, y a estos ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué van a recibir? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo este simbolismo del Antiguo Testamento ahora lo vemos ya en una realidad en Cristo y en iglesia. Para que los saques de las tinieblas a la luz, de aquella opresión de Satanás. Piensa en la opresión cuando estaban de esclavos en Egipto.
los saques y ahora vengan a la luz y reciban ¿qué? Perdón de pecados, porque en realidad ellos no merecían esa tierra. Una y otra vez Dios les perdonaba. Y una otra vez Dios decía, no lo hago por ustedes. En Ezequiel lo aclara, ¿no? Lo hago por amor a mi nombre. ¿Sí? Porque si fuera por ustedes, ya hubieran sido consumidos. Pero para que reciban herencia entre los santificados. Entonces, incluso hoy hay una responsabilidad para la iglesia. ¿De qué? De esto que dice Pablo, ¿sí? De ir a aquellos que no conocen a Cristo y traerlos para que ellos también, dice, abran sus ojos, reciban perdón de pecados y una herencia. ¿Quiénes son los santificados? Su iglesia, nosotros, para que reciban herencia entre el pueblo de Dios. Entre en esa salvación. Por eso Pablo en Efesios también 1, 13 y 14, hablando del Espíritu Santo, dice, ustedes oyeron esa palabra de verdad, o sea, el Evangelio. Y por eso, porque ustedes creyeron, Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una garantía, las arras. Es una garantía de que recibiremos y poseeremos una herencia en el cielo. ¿Estamos agradecidos por ello? Amén. Pero también hay una advertencia, hermanos, en Hebreos 4. Dice el escritor de Hebreos que vivamos con temor, obedeciendo a Dios. Ya que tenemos precisamente esto, el ejemplo de los israelitas que no entraron al reposo de Dios. Dice 4:1, vaya ahí. Temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Todavía hay una promesa de entrar en el reposo, ya no de la tierra de Canaán, ¿verdad? Sino un reposo espiritual. En el 11 de ese capítulo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como aquellos que oyeron, pero no obedecieron. Aquellos que fueron incrédulos, rebeldes, desobedientes. Dice, tienen ese ejemplo, procuren entrar en ese reposo de Dios y no sean como ellos. Entonces, ¿cómo podemos ver estos pasajes que hemos estado meditando? El territorio, como dijimos, está simbolizando donde gobierna Dios. Y pensemos, si realmente Dios está gobernando primero en nuestras vidas. Si nosotros estamos perteneciendo a ese territorio, pero no nada más en nuestra vida, ¿qué más es? Nuestra familia. Dios está gobernando nuestra familia. No nada más nuestra familia, nosotros como iglesia. Dios está gobernando. Nos está mostrando el territorio donde está el gobierno de Dios. Pero lo más maravilloso es que antes nosotros no pertenecíamos a este pueblo de Dios. No pertenecíamos al reino de Dios. Éramos esclavos del mundo. No teníamos derecho a la salvación. No teníamos parte de la herencia. ¿Sí? De hecho, si usted va ahí cuando reparten la tierra a Caleb, si usted estudia cuidadosamente la historia de Caleb, Caleb no era israelita. ¿Sí? No era israelita. Y él recibe esa herencia. Caleb, ¿qué dice? Ahorita le digo cómo lo dice. Ceneseo, de Cenac, ¿no? Sí, dice así, en el capítulo 14. Ahorita le digo. Sí, en el verso 6, Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo.
no era de israelita, de nacimiento o de sangre, pero él estaba y él creyó a Dios y él confió en Dios y llegó a tener herencia en ese pueblo. Nosotros éramos esclavos, no teníamos parte. Lo maravilloso de esto es que por su gracia Él nos trajo a su conocimiento. Hemos escuchado el Evangelio, hemos creído en Él. Nosotros somos como Josué y Caleb, que le creyeron a Dios. Sabían ellos que en sus fuerzas no podrían. De hecho, Caleb dijo, Dios me dijo que yo los voy a vencer y yo creo que los voy a vencer. A esos gigantes que a los demás les tenían miedo, yo los voy a vencer, y los venció. Pero confiaron en la promesa de Dios. ¿Y qué pudieron recibir? La herencia de Dios. ¿Sí? Ahora, de hecho, una herencia es algo que no era mío, ¿verdad? Una herencia es algo que no era mío. No trabajé yo en ello. Alguien más trabajó, alguien más me lo da. ¿No es lo que hizo Dios por nosotros? Por medio de Cristo. Nos da una herencia. Él nos dio la mejor herencia de todos, una salvación tan grande. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo responderemos a ello? Es una herencia perpetua. No la podemos traspasar, no le podemos decir, bueno, te doy mi salvación. La salvación es de usted. Le puede compartir del Evangelio y Dios le dará su herencia. Pero esa herencia es de usted, no la va a traspasar. ¿Sí? De hecho, la justicia de Dios, la justicia de Jesús fue imputada a nosotros, o sea, fue atribuida también a nosotros. Nosotros por nuestra justicia no podríamos recibir esa herencia. Y ahora, ¿nosotros qué somos? Coherederos juntamente con Cristo, de esa herencia, de su reino. Le dije, ¿cómo debían ellos agradecer a Dios después de que no tenían nada y les dan herencia? Con agradecimiento, servicio, obediencia. Ahora yo le pregunto, ¿cómo nosotros entonces obedeceremos? ¿Cómo responderemos a esa herencia que Dios nos ha dado? ¿Con agradecimiento? ¿Con fidelidad? Permanezcamos fieles a Dios, hermanos. ¿No le gustaría escuchar lo que dice Jesús en Mateo 25? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la herencia. ¿Es poco lo que Dios nos dio? No. Y la Biblia nos ha detallado, así como ahí detalla parte por parte, la Biblia nos ha detallado todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Agradezcamos a Dios por ello. Seamos fieles en lo poco. Caleb y Josué fueron fieles en lo poco y Dios les dio herencia. Los puso sobre mucho. Les dio una herencia perpetua, pero es lo mismo que nos ha dado a nosotros, hermanos. Vamos a orar, agradecer al Señor. Padre, reconocemos, oh Dios, que es por tu gracia. Nosotros no teníamos parte en esa herencia y ahora podemos agradecerte, disfrutar de esa salvación tuya, de esa herencia tuya. Gracias, Señor, por tu herencia, por la herencia que nos has dado, pero primero porque nos has hecho parte de tu pueblo y ahora podemos disfrutar de esa herencia entre los santificados. Te agradecemos, oh Dios. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra vida en obediencia, Señor. Sabemos que hemos sido débiles y te hemos fallado, pero ayúdanos a comprender la grandeza de tu salvación y poder servirte en fidelidad, en obediencia, en gratitud. Gracias, oh Dios, por tu salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.